Continuamos con nuestra serie de lecciones titulada Iniciando con la Palabra de Dios. Esta ya es nuestra lección número 14 y vamos a estudiar el canon del Antiguo Testamento. El objetivo de esta parte de nuestra serie es explorar el proceso de formación y reconocimiento del canon del Antiguo Testamento desde su origen en los escritos hebreos hasta su versión griega, la Septuaginta. Esto para comprender las diferencias históricas y su relevancia en el cristianismo primitivo, especialmente en la Biblia que usaron los apóstoles y la iglesia. Como vimos en la lección anterior, mis amados hermanos y oyentes, la palabra canon proviene del griego y es una palabra que significa etimológicamente vara de medir o un estándar, una regla. En el contexto de las escrituras, el canon es el listado oficial de libros que la iglesia reconoce como inspirados por Dios y por lo tanto autoritativos para la fe y la práctica de la vida cristiana. Es la medida con la cual juzgamos la verdad, no una lista creada por hombres, sino discernida por la iglesia primitiva y que se ha mantenido a lo largo del tiempo. La diferencia entre los cánones del Antiguo Testamento que usan las iglesias católica romana, ortodoxas e iglesias protestantes no es una disputa doctrinal moderna, sino que ha sido un debate con profundas raíces históricas y textuales. En esencia, la controversia se centra en la inclusión de los llamados libros deuterocanónicos. El canon protestante del Antiguo Testamento, que consta de 39 libros, se alinea con el canon hebreo o Tanakh, que fue el canon aceptado por los judíos de Palestina. Ahora, de ese canon protestante es que se nos ha, es que nosotros tenemos, por ejemplo, las versiones de nuestra Biblia, como la Reina Valera, con 39 libros para el Antiguo Testamento, y eso es a partir de 1839 que se ha estandarizado de esta manera. Ahora, por otro lado, como les digo, la fuente para nuestras Biblias protestantes eh, se basan en el Tanakh o canon palestinense o canon hebreo, hecho por los masoretas a partir del siglo séptimo después de Cristo. En cambio, el catolicismo, los ortodoxos, después del periodo de la Contrarreforma, o sea, a partir de 1563, han defendido un canon del Antiguo Testamento de 46 libros. Es lo que se le llama generalmente canon católico, ratificando 46 libros para el Antiguo Testamento a partir de 1563 en el Concilio de Trento, que es un concilio que se hizo con el fin de ratificar los libros del Antiguo Testamento que usa la Iglesia Católica como una respuesta a la reforma protestante. Este canon incluye los 7 libros deuterocanónicos: Tobit, Judí, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Primera y Segunda de Macabeos, algunas adiciones al libro de Esther y al libro de Daniel. Este canon se basa en la fuente para traducirlo ha sido la Septuaginta, o sea, la traducción griega del Antiguo Testamento, que se terminó en el siglo segundo antes de Cristo, que era la Biblia que usaban los judíos de la diáspora y que fue la Biblia o Antiguo Testamento que fue citado y aceptado por los apóstoles y la mayoría de los padres de la iglesia y cristianos primitivos durante los primeros siglos de la iglesia.
Cuando llegó la Reforma Protestante en 1517, los reformadores optaron por el canon hebreo del Antiguo Testamento y en parte como reacción a las tensiones doctrinales que había con el catolicismo de Roma. Esta elección se fundamentó en el deseo de basar la doctrina únicamente en los textos hebreos y griegos considerados originales, evitando depender de las tradiciones católicas. En ese contexto, los libros deuterocanónicos presentes en la Septuaginta, que era el canon, vuelvo y les digo, que usaron los cristianos desde los primeros siglos, empezaron a ser vistos con reserva durante la Reforma Protestante, porque esos libros no figuraban en el canon que usaban los judíos, el canon hebreo, ni eran citados por Jesús y los apóstoles con la misma frecuencia que se citaron otros textos que sí están en el canon hebreo. Sin embargo, mis hermanos y oyentes, es importante recordar que la iglesia primitiva, incluyendo comunidades apostólicas, los padres de la iglesia, los primeros cristianos, utilizaron la Septuaginta como su Biblia habitual, su Antiguo Testamento común. Y muchos de los libros deuterocanónicos fueron considerados por ellos edificantes y útiles para la enseñanza. Esta diferencia de cánones sigue siendo un tema de debate entre católicos y protestantes hasta el día de hoy. Nosotros, cristianos, las iglesias de Cristo, poco conocemos de este asunto porque cuando nosotros nos convertimos al cristianismo, nos educaron con la idea de que los libros que tenemos en nuestras Biblias eran los únicos y que los deuterocanónicos que tiene la Biblia católica, yo recuerdo que a mí se me enseñó eso y muchos de mis hermanos pueden testificarlo, que así se ha enseñado, dicen, esos libros deuterocanónicos que tiene la Biblia católica fueron añadidos por ella en medio de una apostasía. Eso es lo que se afirma en la mayoría de los casos. Casi nadie discute esto porque la mayoría hemos asumido y aceptado que esa historia es así. Sin embargo, cuando uno se pone a investigar, encuentra que la Biblia que usó la iglesia primitiva, no me refiero al catolicismo de Roma, sino la iglesia primitiva, la de los primeros siglos, el Antiguo Testamento que usó fue mayormente la Septuaginta y que ésta contenía los libros deuterocanónicos. También uno encuentra, cuando investiga, que la iglesia señalada de apostasía no los añadió porque antes de esa apostasía, que generalmente la ubicamos entre los siglos cuarto y sexto después de Cristo, los cristianos ya usaban la Septuaginta y de eso hay mucha evidencia, como por ejemplo el testimonio de los padres de la iglesia. Entonces, decir que la Iglesia Católica Romana añadió los libros deuterocanónicos es una afirmación vaga, sin base en la historia. Es una afirmación que se ha heredado por sesgo, por adoctrinamiento, pero no porque se haya hecho un estudio serio y meticuloso del caso. Por eso vale la pena investigar acerca del canon que estamos usando nosotros para encontrar las razones genuinas, verdaderas, por las cuales nosotros usamos un Antiguo Testamento diferente al que usan los católicos romanos, los ortodoxos y otras confesiones religiosas dentro de lo que se llama cristianismo. Yo creo que este servidor que les habla, yo personalmente, soy el primero que está planteando y cuestionando este asunto, o por lo menos no he escuchado a otros hablar de este tema. Y sé que por eso sería objeto de críticas por parte de muchos. A pesar de eso, y asumiendo que así va a ser, vamos entonces con la evidencia histórica que hay sobre este caso. Y comencemos hablando del Antiguo Testamento que los apóstoles y primeros cristianos emplearon en sus estudios y reuniones de la iglesia primitiva.
Entonces, miremos este punto. Los judíos no tenían un canon definido en los tiempos de Jesús. Muchos piensan que en los días de Jesús ya el Antiguo Testamento, todos sus libros estaban definidos, elegidos, ya había un canon. No es así. Durante el siglo primero, en tiempos de Jesús y los apóstoles, en esa generación, no existía un consenso definitivo entre el pueblo judío sobre qué libros conformaban el Antiguo Testamento. Había sectas judías y esas sectas judías existentes en esa época tenían posturas diferentes sobre los libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, los fariseos, muy influyentes en la sinagoga, que aceptaban la ley, los profetas, los escritos, pero también valoraban mucho la tradición oral. Ellos reconocían 24 libros aproximadamente según algunos datos históricos. Los saduceos, otra secta, se limitaban al Pentateuco como única fuente de autoridad y por eso era que rechazaban doctrinas como la resurrección y la existencia de los ángeles y de los espíritus. Y eso les generaba muchas tensiones y disputas con los fariseos, como lo podemos ver en el libro de los Hechos. Había otra secta que se llamaban los esenios. Eran una comunidad ascética que vivía en Qumran. Ellos ofrecían otra perspectiva sobre los libros del Antiguo Testamento. Bueno, hoy día se han descubierto los rollos que ellos usaban y estos incluían textos tanto bíblicos como apócrifos. Y esto sugiere que ellos usaron un canon del Antiguo Testamento más amplio incluso que el que usaban los fariseos. Por ejemplo, usaban libros como el libro de Enoc, que es citado por Judas en su epístola. Usaban el libro de los jubileos y otros que no figuran en el canon hebreo rabínico. Usaban todos los libros que están en la Septuaginta, los deuterocanónicos, pero añadían otros tantos más. Eran aproximadamente 40 libros. Por otro lado, estaban los judíos helenizados o griegos. Ellos fueron los que se esparcieron en la diáspora. Especialmente tenían su principal centro en Alejandría. Ellos usaban la Septuaginta como su Biblia principal, su Antiguo Testamento. Y esta Septuaginta incluye los libros deuterocanónicos como Sabiduría, Tobías, Segunda de Macabeos, Primera de Macabeos, y eran leídos y citados en contextos litúrgicos en sus sinagogas, un aproximado de 46 libros. Este panorama, mis hermanos, que ustedes ven y que se basa en datos históricos reales, tan diverso dentro del judaísmo del primer siglo, no, nos debe decir algo, nos enseña algo. Hasta los días de los apóstoles, los judíos no tenían un canon definido, como muchos suelen pensar. En lugar de eso, lo que existía era una tradición bíblica diversa entre las diferentes sectas judías. La pregunta es, ¿quién o quiénes serían los encargados de resolver todo este meollo? Bueno, en ese periodo de tiempo, Jesús dijo a los apóstoles que el Espíritu Santo iba a guiar a los cristianos a toda la verdad. Así que la tarea de resolverlo todo quedó en manos de la iglesia primitiva, que era guiada directamente por la operación sobrenatural del Espíritu Santo. Lo que vemos nosotros es que ellos, esos primeros cristianos, se expandieron por todo el mundo greco-romano, empezaron a crecer, a establecer iglesias, y que el Antiguo Testamento que generalmente usaron ellos y citaron a menudo,
fue el Antiguo Testamento de la Septuaginta. Esta realidad histórica es corroborada por el hecho de que la iglesia primitiva en los siglos posteriores, desde el siglo segundo hasta el siglo cuarto aproximadamente, todos esos cristianos usaron el canon amplio del Antiguo Testamento, o sea, con 46 libros, mientras que por otro lado, el judaísmo rabínico, el que sobrevivió después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70, estos judíos que eran anticristianos, usaron un canon más restringido, uno de 22 libros. Reconocer, hermanos y queridos oyentes, esta diversidad, este meollo, nos ayuda a pensar y nos ayudará a discernir mejor sobre las diferencias actuales, modernas, que hay entre el canon católico y el canon protestante, sin imponernos dogmas o sesgos para que hagamos nuestro examen personal sobre este caso. Y eso es lo que quiero, motivar a los que escuchan esta lección, no a que crean todo lo que yo digo acá, sino a que lo investiguen por su propia cuenta. Hablemos entonces de el canon que usó la iglesia primitiva, que se expandió por ese mundo greco-romano. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos del 5 al 6. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, por la palabra verdadera del Evangelio. Estamos hablando, Pablo está hablando aquí de cómo se expandió, se extendió el Evangelio por el mundo greco-romano. Mira lo que dice, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Bueno, cuando se habla aquí del mundo, el término griego para la palabra mundo no es cosmos, que implicaría todo el globo. No, se habla desde el mundo grecorromano. La palabra griega que aparece aquí en el texto de Colosenses es oikumene, que significa el mundo conocido o habitado en aquella época. Ahora, en Judea, voy a señalar en el mapa a Judea, la Judea de los tiempos de Cristo. Ahí quedó resaltada en color verde. En Judea, los escritos sagrados, que eran solamente el Antiguo Testamento, que estaban escritos en idioma hebreo, porque era el idioma litúrgico, era el idioma religioso en el que se leía el Antiguo Testamento. Entonces, estas comunidades judías hablaban arameo y hebreo. Arameo era la lengua común del pueblo y el hebreo era la lengua litúrgica o religiosa en la que estaba escrito el Antiguo Testamento. Ahora, el idioma universal del comercio, de la cultura, de la filosofía, de todo el imperio romano, el idioma que hablaban por todo ese mundo grecorromano que ustedes ven en el mapa, cristianos gentiles, ellos hablaban en lengua griega. El idioma era el griego koiné, o llamado también griego común. Por lo tanto, el Antiguo Testamento utilizado por los apóstoles, por las iglesias entre comunidades gentiles y por los primeros cristianos en este mundo grecorromano, el Antiguo Testamento que se leía entre ellos era el de la Septuaginta. El Antiguo Testamento que fue traducido del hebreo al idioma griego 2 siglos antes de Cristo. Y esta versión contenía los libros deuterocanónicos. Esta versión no solo fue la más accesible y disponible que existía en la época, era la única que se podía obtener en círculos fuera de Judea. Además,
fue la versión en la que se basaron los apóstoles para predicar el evangelio a los gentiles de habla griega. Un dato interesante es que de las cerca de 350 citas directas que el Nuevo Testamento hace del Antiguo Testamento, más del 90% encajan perfectamente con la versión Septuaginta, mientras que con el texto hebreo que existe actualmente hay variantes textuales. Esta versión Septuaginta fue la que se leía en las reuniones de la iglesia primitiva, era la que usaban Pablo y Bernabé para discutir con los judíos helenos esparcidos por todo el mundo grecorromano, y era la que usaban para demostrar que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo y que Jesús era Dios manifestado en carne. Les voy a poner un texto que ha sido causa de controversia. Nuevo Testamento que tenemos de la versión Reina Valera de 1960. En Hebreos capítulo 10 del 5 al 6 leemos, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Aquí el escritor inspirado por el Espíritu Santo está citando el Antiguo Testamento y ofrece esta lectura en la carta a los hebreos. Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Esta lectura, nosotros los cristianos la entendemos como una profecía que anunciaba la encarnación de Cristo, y es una profecía importantísima, crucial, para demostrarle a cualquier judío de la época que Jesús era el Mesías, que Jesús era Dios manifestado en carne, porque dice, mas me preparaste cuerpo. Ahora, se supone que este escritor inspirado se basó en una fuente del Antiguo Testamento para citar esta porción. O sea, él aquí toma el Antiguo Testamento, lo está citando textualmente y lo escribe así en su epístola. Ahora, observen esto. Cuando vamos al Antiguo Testamento, pero en nuestra versión de la Biblia, Reina Valera de 1960, la Biblia que más usamos nosotros. Cuando lo leemos, el Antiguo Testamento es una cita del Salmo 40, versículo 6. Pero observen ustedes con sus propios ojos lo que dice la cita. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. ¿Qué notan ustedes, mis amados hermanos y oyentes? Hay una gran diferencia. El Antiguo Testamento que citó el escritor de Hebreos dice, me preparaste cuerpo. Pero uno abre nuestra propia traducción de la Biblia, la Reina Valera de 1960, va y mira la cita que está refiriendo el escritor nuevo testamentario, encuentra que es el Salmo 40, versículo 6, y la lee y encuentra que no es tal cual como la cita el escritor de Hebreos. Dices, has abierto mis oídos. Un judío podría discutir, la doctrina de la encarnación es falsa, porque la fuente original no dice me preparaste cuerpo. La fuente original dice has abierto mis oídos, y esto se podría prestar para discusiones entre judíos y cristianos. Ahora, obviamente los judíos van a decir que el original es así como está aquí en la Reina Valera de 1960. Has abierto mis oídos, y van a argumentar que lo que pasó fue que los cristianos torcieron el Antiguo Testamento para justificar la idea de que Jesús es el Mesías. Pero note, el escritor de Hebreos está hablando inspirado por Dios y dice, más me preparaste cuerpo. En cambio, en nuestra propia Biblia, la versión Reina Valera, en el Salmo 40 dice algo diferente. Has abierto mis oídos. Aquí, mis hermanos,
La cita de Hebreos no corresponde, no concuerda. Hay una variante textual y que no es de una importancia mínima, ¿no? Es de mucha importancia porque establece la doctrina cristológica, establece la doctrina de la encarnación, importantísima para las bases del cristianismo. Ahora, ¿por qué no corresponde? Porque no concuerda. ¿No debería el Nuevo Testamento, al citar el Antiguo Testamento, citarlo con exactitud? Bueno, les voy a explicar por qué ocurre esto. Resulta que esa lectura que nos ofrece la Reina Valera de 1960 del Salmo 40 versículo 6, resulta que es que la versión Reina Valera de 1960 fue traducida del canon judío que se elaboró a partir del siglo séptimo después de Cristo. Ese canon fue elaborado por judíos de Palestina después de la destrucción del templo. Estos judíos post-templo eran, ahí lo voy a resaltar, anticristianos. Esto explica por qué existe esta variante. Los judíos hasta la fecha actual arguyen, alegan que fuimos los cristianos los que tergiversamos el texto en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo se resuelve esta discrepancia? Bueno, resulta que si nosotros leemos el Antiguo Testamento, pero no en el canon judío, no en la versión judía actual, moderna, que se usa ahora, sino que si leemos ese texto en la Septuaginta, la Biblia traducida del hebreo al griego en el siglo segundo antes de Cristo, que implica algo, implica que los judíos griegos que tradujeron esta versión en el siglo segundo antes de Cristo, ¿de dónde la tradujeron? De una fuente hebrea que existía antes de Cristo y que por lo tanto no pudo haber sido sesgada por visiones de judíos anticristianos, porque Cristo todavía no había venido al mundo. Esta Septuaginta también es una versión judía. Ahora, es traducida al griego, pero la fuente de la que tuvo que traducirse, por supuesto, tuvo que haber sido una fuente escrita en hebreo que se pasó al griego. Elaborada en el 200 antes de Cristo, sobre todo el libro de los Salmos, porque otros libros se terminaron más o menos en el 130 antes de Cristo, pero los Salmos fueron traducidos al griego más o menos en el 200 antes de Cristo. Voy a citar esta versión de la Biblia de Huneman, que es una versión de la Septuaginta al español. Dice así: sacrificio y oblación no has querido, cuerpo, empero, aderezádome, holocaustos ni por pecado has pedido. ¿Qué leemos aquí? Que el que escribió Hebreos no citó el canon judío, citó el canon griego. O sea, no se basó en el texto de los judíos, el texto moderno, que nos ofrece la versión Reina Valera en su traducción al español, sino que el escritor de Hebreos leyó el Antiguo Testamento basado en qué? En la Septuaginta, que es la que ofrece la lectura que dice, más me preparaste cuerpo. Pero lo crucial es que el escritor de Hebreos, que posiblemente fue el apóstol Pablo, lo hizo guiado por el Espíritu Santo, dándole más credibilidad a la lectura que nos ofrece la Septuaginta y no a la lectura que nos ofrece el canon judío. Ahora, miremos lo que dicen los judíos, porque hoy día hay judíos que se han convertido al cristianismo o que creen en Cristo o reconocen a Jesucristo como el Mesías. Bueno, voy a citar una versión de la Biblia hecha por ellos.
esta versión de la Biblia, la Kadosh israelita mesiánica. Miren cómo traducen ellos el Salmo 40, verso 6, que se cita en la carta a los Hebreos. Dice así: sacrificios y ofrendas de grano tú no quieres. Más bien, tú has preparado un cuerpo para mí. Ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado tú no demandas. ¿Qué notamos, hermanos? ¿Qué notamos ahí en esta lectura? Que sí corresponde, sí concuerda. Esto nos dice algo significativo. No todos los judíos están de acuerdo hasta el son de hoy con la fuente o el canon que se usa para leer el Antiguo Testamento. Ahora, esta Biblia, esta versión K2 israelita mesiánica, con respecto al Salmo 40, verso 6, tiene una nota al pie, tiene una explicación. Miren lo que dicen, observen, dice, este verso, citado en Hebreos 10:5, verificado por los manuscritos del Mar Muerto, habla de un hombre que Yahvé le ha preparado un cuerpo para venir a la tierra, porque el rollo de la Torá testifica de él. Versículo 7. Ahora, miren lo que señalan ellos. Los judíos ortodoxos, o sea, los no cristianos, anticristianos, los judíos ortodoxos, lo han cambiado en su texto Masoreta y han puesto: tú has abierto mis oídos para esconder lo que en verdad dice. Impresionante este dato, ¿no? Interesante, impresionante, y espero que esto nos ayude a abrir mucho nuestros ojos y a andar más despacio con este asunto, con este tema, y no ir tan a la ligera con él. Ahora, el escritor inspirado de Hebreos, en el año 64 después de Cristo, inspirado directamente por el Espíritu Santo, estaba citando el Antiguo Testamento. Este escritor tuvo que tener una fuente de donde se leía de esta manera, como aparece en la epístola a los Hebreos. Ahora, la fuente, tuvo que tener una fuente donde se leía de esa manera el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la fuente que lo contiene exactamente así? Bueno, la Septuaginta sí contiene la lectura que el escritor inspirado hizo del texto, demostrando que los primeros cristianos asumían que esta era la fuente correcta. Este detalle pasa desapercibido para muchos que han estado habituados a leer durante toda su vida solamente una traducción de la Biblia, la Reina Valera de 1960. Pocos son los que se han puesto a meditar en por qué hay una diferencia entre Hebreos 10, versos 5 y 6, y el Salmo 40, verso 6. Y de los pocos que notan la diferencia, más pocos son los que investigan por qué existe esa discrepancia. Bueno, la explicación es que el texto que estamos leyendo en nuestra versión Reina Valera, el Antiguo Testamento, es una traducción del canon de los judíos y algunas porciones de ese canon han sido alterados por ellos. El protestantismo, por celo religioso, por un espíritu anticatólico que se fomentó desde los días de la Reforma Protestante, adoptó ese canon judío con tal de contradecir al catolicismo, pero miren los problemas que hay. Cuando se lee el Antiguo Testamento y se compara con el Nuevo, estas citas no corresponden. Este detalle, donde vemos que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, el escritor de la carta a los Hebreos, citó el texto tal y como lo contiene la Septuaginta y no usó la forma o la variante que aparece en el texto hebreo, esto nos indica una cosa. El Antiguo Testamento que los cristianos del primer siglo usaron fue mayormente la Septuaginta. En la lección anterior yo les decía a todos que la decisión final sobre el canon
le competía a la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque fue ella la que gozó de la intervención directa y milagrosa del Espíritu Santo. Con este caso, podemos ver que ella, la iglesia que gozó de la intervención directa y milagrosa del Espíritu Santo, guiada por esa inspiración, certificó el uso de la Septuaginta. La evidencia no es solo histórica o textual, sino que es interna, mis hermanos, guiada por el Espíritu Santo. La carta a los Hebreos, un libro canónico y autoritativo del Nuevo Testamento, está citando una porción que solo podemos encontrar fielmente en la Septuaginta, no en el canon de los judíos. Si la Septuaginta no hubiera sido considerada escritura o si fuera una traducción acomodada, como dicen muchos, apóstata, el escritor de Hebreos, que era guiado por el Espíritu Santo, no la hubiera citado con la autoridad de un texto inspirado. Este es un hecho poderosísimo que me convenció a mí en lo personal de que la Septuaginta, con los libros que contiene, son el canon correcto del Antiguo Testamento, porque la Biblia que usaron los primeros cristianos fue esa. Otro dato crucial, la persona de Timoteo. Timoteo era un cristiano muy cercano al apóstol Pablo. En esos capítulos 16 se nos dice que Timoteo era hijo de una madre judía, judía creyente ya, implicando que se había convertido al cristianismo, llama Unice, pero era hijo de un padre griego. Este detalle es vital porque pone a Timoteo no en Judea. De hecho, Timoteo se dice que no era circuncidado y que le tocó a Pablo circuncidarlo por causa de los judíos cuando ya era adulto. Y esto nos dice mucho acerca de Timoteo y de cómo era su práctica antes de ser cristiano. Pone a Timoteo no en el centro del judaísmo de Judea, donde usaban los escritos hebreos, sino que pone a Timoteo en el mundo de la diáspora, entre los judíos helenizados, donde el idioma que predominaba y la versión del Antiguo Testamento que usaban era la Septuaginta. Ahora, observemos lo que Pablo le dice a Timoteo aquí en 2 de Timoteo 3, del 15 al 17, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire lo que dice enseguida. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuáles escrituras leía Timoteo desde la niñez? Bueno, las escrituras que Timoteo, siendo hijo de madre judía, pero de padre griego y que vivía por fuera de Judea y que no era circuncidado, las escrituras que leyó Timoteo desde su infancia. Si reconocemos su instancia entre judíos helenistas, tuvo que haber sido la Septuaginta, porque ese era el Antiguo Testamento que se usaba en el mundo greco-romano. Si la Biblia que un cristiano tan prominente como Timoteo usó desde su niñez fue la Septuaginta, y si Pablo le dice que toda, voy a señalar aquí el toda, es inspirada, esto nos indica que el canon del Antiguo Testamento que la iglesia primitiva reconoció no estaba limitado a los libros que usan solamente dentro del canon hebreo o el canon de los judíos. Entonces entendamos esto. Cuando el evangelio comenzó a propagarse por el mundo grecorromano, la única Biblia que había era el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y el texto que se podía leer en griego del Antiguo Testamento era la Septuaginta. Tengamos presente también
que en esa época la enemistad del judaísmo hacia los cristianos aumentó. Los judíos anticristianos persiguieron y dieron muerte a muchos cristianos en la diáspora. En Hechos capítulo 8, versículo 1 leemos, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Quiénes persiguieron a los cristianos? Los judíos, judíos anticristianos. Hechos capítulo 14 incluso menciona que ni siquiera la persecución era solamente en Jerusalén o en Judea, por fuera, en el mundo grecorromano también perseguían a los cristianos. Hechos 14 dice que judíos de Antioquía, de Iconio, de ciudades gentiles, apedrearon a Pablo incluso en Listra. Por todo ese mundo grecorromano, los judíos perseguían a los cristianos. El mismo pueblo de Timoteo, Listra. Entonces, la persecución del cristianismo por parte de los judíos es un hecho histórico innegable. Y luego ocurrió la destrucción del templo en el año 70. Y después de esto, el judaísmo rabínico, los antepasados de los fariseos, optaron por restringir sus libros, su canon. Con la desaparición del templo, el judaísmo rabínico buscó restaurar su religión, buscando a toda costa combatir el cristianismo, que a propósito con la caída del templo empezó a crecer con mayor fuerza. Esa fue la ventaja que tuvo el cristianismo. Hablemos de esto, del canon judío, el reconocido por los judíos, pero después de la destrucción del templo, no el de antes, porque como ya hemos visto, el de antes. Bueno, primero, no hay un canon que actualmente se pueda revisar que exista desde, desde antes de la destrucción del templo. Y lo que vimos era que había sectas judías que tenían diferentes visiones acerca de los libros inspirados. Lo que sí tenemos antes de la destrucción del templo es la Septuaginta, que se infiere, es una traducción al griego que se basó en una fuente hebrea que existía antes de Cristo. No hay más. Pero vamos a hablar del canon judío después de la destrucción del templo. La destrucción del templo en el año 70, la destrucción de Jerusalén, fue un evento devastador para el judaísmo. Con el templo totalmente en ruinas, como dijo Jesús, que no quedaría piedra sobre piedra, los sobrevivientes de la secta de los fariseos se convirtieron en la fuerza dominante que luego fueron mutando en el judaísmo rabínico. Estos judíos rabinos, después del templo, buscaron reorganizar la religión judía, restaurarla. Ya no se enfocaban en un templo, sino en la sinagoga, en la ley, en las tradiciones. Y buscaron determinar los libros del Antiguo Testamento que serían reconocidos por ellos como comunidad religiosa. Aquí sucedió la reunión de Jamnia, en el año 90 después de Cristo. Esta reunión fue una asamblea de rabinos que buscó consolidar la fe judía. Es importante aclarar que este encuentro no determinó, no creó el canon de los judíos, el canon hebreo, pero sí fue una plataforma para discutir y confirmar el estatus de inspiración de ciertos libros. Lo que debemos tener presente es que todos ellos eran enemigos de la iglesia, eran judíos totalmente anticristianos. Los rabinos de Jamnia en el año 132 incluso se opusieron y persiguieron nuevamente la iglesia. Los judíos querían excluir de su canon algunos libros del Antiguo Testamento. ¿Y saben por qué? Porque los cristianos los usaban para mostrar que Jesús era el Mesías. Y por eso querían evitar que esas lecturas
hicieran que más judíos se siguieran convirtiendo al cristianismo. Un rabino judío de los más importantes, de estos judíos rabínicos después del templo, fue Rabbi Akiva, en el año 130. ¿Saben qué hizo él? Declaró que el Mesías verdadero no era Jesús, sino un judío llamado Simón Bar Kokhba. Y le aplicaron mal unas profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Estos judíos volvieron a perseguir a los cristianos hasta que el emperador romano Adriano los erradicó nuevamente de Jerusalén. Estos judíos fueron los que iniciaron el trabajo de reconstruir el canon judío y de elegir qué libros iban a aceptar como inspirados y qué otros iban a dejar por fuera de su canon, y sobre todo con una visión de evitar lecturas que lograran convertir a los judíos al cristianismo. O sea, era una visión anticristiana. De estos judíos, de estos rabinos anticristianos, es que viene el texto masorético, los masoretas. Los rabinos que quedaron después de esta revuelta cuestionaban los libros deuterocanónicos que tenía la Septuaginta, cuestionaron libros que estaban dentro de su propio canon hebreo que no estaba definido, pero que podríamos decir eran libros que ellos aceptaban, como el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, el libro de Esther. Ellos cuestionaron esos libros y no sabían si incluirlos o no. Y cuestionaban pasajes bíblicos del Antiguo Testamento que eran mesiánicos, porque querían evitar a toda costa que alguno que los leyera pudiera convertirse al cristianismo. Eso es lo que sucede con el Salmo 40, verso 6, que ahorita les mostré. Entonces, estos rabinos masoretas empezaron a restringir su propio canon, empezaron a determinar qué libros y qué porciones se considerarían limpias de influencia cristiana o helénica. La decisión de cerrar el canon hebreo por parte de estos judíos rabínicos anticristianos fue en gran medida un acto de exclusión con el objetivo de establecer una separación total entre el judaísmo y el cristianismo. Esto significa que el canon judío, que ahora es la base de traducción para la mayoría de las Biblias protestantes, ese canon no se finalizó en tiempos de Jesús como muchos suponen, sino que vino después, en un contexto de confrontación contra los cristianos. El texto masoreta es el texto hebreo del Antiguo Testamento que ha sido editado, estandarizado por los rabinos judíos conocidos como los masoretas. Este trabajo que incluyó ingresar vocales al lenguaje hebreo, la acentuación y un sistema de notas para asegurar una correcta transmisión del texto. Eso no fue completado, hermanos y oyentes, sino hasta la Edad Media, aproximadamente entre los siglos 7 y 10 después de Cristo. Imagínense la fecha de ese canon. Ahora, es importante entender que este esfuerzo se llevó a cabo siglos después de la era apostólica, después de que había cesado la intervención directa del Espíritu Santo de manera sobrenatural, siglos después de la consolidación del cristianismo en el mundo. Por lo tanto, el texto masoreta, en la forma que lo conocemos hoy, podemos decir, no fue el texto base del Antiguo Testamento que Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva leyeron y citaron durante siglos. Los cristianos, como hemos visto, se basaban mayormente en la Septuaginta, una versión mucho más antigua que este texto masoreta. El texto masoreta final que surgió, de hecho, se le conoce como el Códice de Leningrado, el año 1008 después de Cristo. Es un manuscrito que después de se compiló
y surgió otro que es prácticamente el mismo, pero se le conoce también como la edición hebrea más influyente del Antiguo Testamento en los círculos protestantes. Estoy hablándoles de la Biblia hebraica estugartensia. Esta Biblia hebrea es la base que usan los traductores modernos del Antiguo Testamento, la que más se propaga en el protestantismo. Este es el texto hebreo que se usa para traducir el Antiguo Testamento en la mayoría de las Biblias protestantes. Este hecho muestra que los traductores protestantes han preferido el trabajo de los rabinos judíos pese a que el Antiguo Testamento que usaron los primeros cristianos para predicar acerca de Jesús y el Evangelio fue la Septuaginta. Eso debería invitarnos a nosotros a investigar más profundamente las razones de estas discrepancias, preferencias, pero esa investigación se encuentra mayormente en la historia secular. De todas maneras, hermanos y oyentes, sería importante reflexionar sobre la importancia de no sesgarnos sin primero haber investigado. Y que leamos, esto abre la puerta a que leamos el Antiguo Testamento en diversas fuentes y que no nos limitemos solamente a las Biblias traducidas en su Antiguo Testamento desde el texto hebreo o el canon hebreo, sino que también leamos aquellas Biblias que fueron traducidas en el Antiguo Testamento desde el texto griego o desde la Septuaginta. La Biblia hebraica estugartensia es la fuente para traducir el Antiguo Testamento de la mayoría de las Biblias protestantes, sí. Ahora, con esto, quiero hacer una aclaración. Las discrepancias o variantes del texto masoreta o canon judío no debe desmotivarnos a estudiar el Antiguo Testamento usando esa fuente, investigando las palabras hebreas, para nada. Pero hay que ir un poco más despacio con esta fuente. Es lo que quiero decir. Para finalizar, hablemos del periodo de la Reforma Protestante y del por qué se empezaron a imprimir Biblias dejando por fuera los libros deuterocanónicos y por qué viene esta divergencia sobre el canon de los católicos y el canon de los protestantes. Y noten que toda la discusión reposa sobre el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no tiene estos conflictos que tiene el Antiguo Testamento. Periodo de la Reforma Protestante. Les estoy hablando del año 1517 después de Cristo. Durante la Reforma Protestante, en el siglo XV, la iglesia en Occidente, tanto católica como las ramas protestantes, no usaban un solo canon del Antiguo Testamento. Antes de la Reforma, antes de que ocurriera esa revuelta, esa rebelión de Lutero, el canon del Antiguo Testamento usado por el cristianismo en general, el que hasta la fecha había sin ese cisma, esa división, el Antiguo Testamento que se usaba era la Septuaginta, con sus deuterocanónicos. Ese canon fue usado por los cristianos por siglos, por un milenio entero. Pero una vez ocurrida la Reforma Protestante, Martín Lutero fue uno de los primeros en preferir el canon judío del Antiguo Testamento. Quiero ilustrarlo aquí. El cristianismo primitivo desde el siglo I hasta el siglo X, 1000 años, católicos, ortodoxos, como se les llamase, usaban la Septuaginta como base del Antiguo Testamento. De hecho, se usó una Biblia en latín entre el catolicismo que era la Vulgata Latina. Ahora, después, ¿qué pasa? Llega la Reforma Protestante en 1517, Lutero pega sus tesis en la capilla, en la puerta de una capilla católica, y entonces fue uno de los primeros en preferir el canon judío del Antiguo Testamento, que estaba ya conformado por los 39 libros que nosotros conocemos actualmente. Él puso los deuterocanónicos él tradujo una Biblia, la Biblia de Lutero, y en esa traducción en alemán, él puso los deuterocanónicos en un apéndice y los llamó apócrifos. Y él decía que eran libros útiles para leer, pero no tenían la misma autoridad que
que la escritura que él reconocía como inspirada. La decisión de Lutero fue ampliada, seguida por otros reformadores como Juan Calvino. En esencia, la decisión de usar un canon hebreo de 39 libros para el Antiguo Testamento es una decisión que se toma a partir de la Reforma Protestante. Y la raíz del debate fue la enemistad con el catolicismo. Ahora, un dato interesante es que la primer Biblia en español, la primera edición de la Biblia en español protestante que hoy conocemos como Reina Valera, que fue publicada por Casiodoro de Reina en el año 1569, esa se le llama la Biblia del Oso, tenía los deuterocanónicos. Casiodoro fue un erudito protestante. Él puso los deuterocanónicos siguiendo la línea de Lutero en una sección separada entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa edición original, conocida como la Biblia del Oso, es un testimonio histórico de que los primeros protestantes en el mundo de habla hispana no excluían del todo los deuterocanónicos de inmediato, sino que los mantuvieron en una categoría distinta y se fueron sacando gradualmente. Fue con el paso del tiempo que las casas editoriales, buscando estandarizar el texto por razones doctrinales y teológicas y con sus discrepancias con el catolicismo, optaron por eliminar completamente estos libros de las Biblias posteriores, una práctica que se consolidó a partir del siglo XIX. En 1826, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera decidió dejar de financiar la impresión de Biblias que incluyeran los deuterocanónicos, incluso como apéndice. Los dejaron por fuera a partir de esta fecha. Esta decisión marcó un cambio editorial profundo, especialmente en el mundo anglosajón, donde hasta entonces muchas ediciones protestantes sí los incluían, aunque separados del canon principal. Entonces, el argumento de que la Iglesia Católica apóstata de Roma fue la que creó el canon deuterocanónico, fue la que añadió esos libros. Esa creencia históricamente es nula, errada, porque la costumbre de los 73 libros de todo el canon Antiguo y Nuevo Testamento es mucho más antigua, está antes de la fecha que muchos indican o señalan como la gran apostasía. En conclusión, mis hermanos, después de haber explorado esta historia compleja y que sé que va a ser motivo de discusión por parte de algunos, y después de entender que los primeros cristianos usaron la Septuaginta mayormente entre las comunidades gentiles, yo animo a considerar estos libros para nuestra lectura y estudio personal. Ahora, no pretendo establecer que esos libros son inspirados, hago la aclaración, porque el tema debe seguir investigándose. Tal vez haya otros puntos o cosas que yo deba considerar, que debamos considerar y que no he tenido de pronto en cuenta en esta lección, pero hablo abiertamente sobre el asunto. Lo que sí hemos visto es que esos libros que se llaman deuterocanónicos formaron parte del Antiguo Testamento que los primeros cristianos leían y estudiaban. Leer esos libros enriquece mucho nuestra comprensión del judaísmo intertestamentario, como le llamamos. Por ejemplo, los libros de Primera y Segunda de Macabeos nos narran toda la historia de ese periodo de tiempo. Son textos que nos dan información histórica crucial para entender las condiciones del pueblo judío hasta los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que los apóstoles y la iglesia primitiva usaran la Septuaginta para su predicación es una razón de peso para que leamos los libros. No se trata de convertirnos en católicos
No se trata de volverlos un dogma, sino de reconocer que fueron parte del conjunto de libros que usaron los primeros cristianos para defender su fe. En este estudio, en esta lección hemos visto que el canon del Antiguo Testamento es un tema difícil, es un tema complejo, difícil de manejar. Mientras que el canon hebreo de 39 libros se formó en un contexto de reorganización rabínica judía, la evidencia histórica, por lo menos, lo que nos muestra es que la iglesia primitiva leía el Antiguo Testamento en la Septuaginta. Mientras sigamos en esta ruta de la investigación y estudio sobre este tema tan controversial, ¿yo qué hago? Yo insto a todos mis hermanos y oyentes a que seamos buenos lectores del Antiguo Testamento que tenemos y que también nos motivemos a leer los libros llamados deuterocanónicos. Nada perdemos con hacerlo. Leerlos no es pecado. Como pueden notar, en este estudio no defino cuál canon del Antiguo Testamento es el que como cristiano debemos usar. Si el de 39 libros que tenemos en las Biblias mayormente protestantes, o si el de 46 libros que usa el catolicismo y que usan los cristianos ortodoxos. No pretendo yo en una clase de una hora definir lo que por siglos ha sido complejo. Lo que sí sabemos por historia es que el Antiguo Testamento, y bíblicamente, ¿no?, ha quedado como ejemplo para nosotros y que las bases de la fe y la redención nuestra se encuentran allá en el Antiguo Testamento, que las leyes morales de Dios se revelaron allí, por lo que todo creyente debería interesarse por leerlo y estudiarlo. Y en vista de que no hay un juicio definitivo sobre los libros deuterocanónicos, esto también debería instarnos a leerlos. Nada perdemos con hacerlo, vuelvo y digo. De hecho, muchas casas editoriales protestantes que han reinvestigado estos detalles históricos que les he compartido, han optado por volver a incluir en sus traducciones protestantes los libros deuterocanónicos. Ya hay versiones como La Dios habla hoy, Palabra de Dios para todos y otras que están incluyendo, y son hechas por casas editoriales protestantes, pero están incluyendo los libros deuterocanónicos. Así que nada se perdería con leerlos. Y como es de costumbre, finalizamos con unas preguntas de reflexión. ¿Qué tanto valoras el estudio del Antiguo Testamento ahora que sabes toda su historia y la controversia milenaria acerca de los libros deuterocanónicos? Para que lo pensemos. ¿Seguiremos criticando esos libros, diciendo que fueron añadidos por el catolicismo? ¿O seremos movidos a investigar mejor la historia de ellos? Y quiero hacer una exhortación aquí. Yo he escuchado a varios hermanos y a muchos decir que esos libros deuterocanónicos son del diablo. Cuidado con eso, porque con esta lección que les acabo de exponer, la puerta todavía está abierta a la posibilidad de que algunas de sus porciones o todos tengan inspiración divina. Así que hay que tener cuidado de no ir a blasfemar contra Dios haciendo ese tipo de comentarios sesgados y que no tienen una base histórica fiel, sino que vienen de un celo sin ciencia, sin conocimiento. Entonces, yo lo que insto es a que los leamos con detenimiento, con cuidado, con cautela, nada se pierde. Considero que enriquecen bastante nuestra fe, enriquecen también mucho nuestro conocimiento de la historia, nos ayuda a entender la situación del pueblo judío desde los días de Malaquías hasta los tiempos de Cristo y nada se pierde, vuelvo y repito, con leerlos. Así que ánimo y adelante con esta investigación y espero que esta lección, en vez de generar desánimo, controversias, más bien nos inste y nos mueva a andar más despacio, con más cautela y que genere en nosotros un deseo de investigar mejor este asunto del canon del Antiguo Testamento. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga.